ja anem a... Benvinguts i benvingudes, bon dia. El culte de pregària i d'adoració al Senyor. I anem retornant a la tranquil·litat. Molt bé, perfecte. Bé, doncs, de mentre que fem el temps de comunitat, us demanaria a aquestes dues magnífiques voluntàries que ens ajudaran a passar l'ofrena. I ara. Senyor, gràcies per aquest dia, gràcies perquè podem estar aquí a casa teva per aprendre més de tu i per lloar-te, i et demanem que l'ofrena la utilitzem per bé i que sigui per tu. En el nom del Senyor Jesús, amén. Amén. Bueno, si sou visites, no us senteu obligats. Això és un honor dels membres donar una part del que rebem de Déu i, per tant, no us sentiu obligats de cap manera. Per tant, això és part de la lloança com a fills de Déu, però no és algo, i l'objectiu és mantindre tota la quantitat de ministeris que estem desenvolupant a l'Església. Per tant, no us senteu obligats. Molt bé, doncs, Joel, si pots començar a projectar Volem donar una molt especial benvinguda, no està entre nosaltres per raons òbvies, a la Nina, la filla de l'Ariel i la Naiva, que va néixer aquesta setmana, i aleshores volem donar gràcies a Déu per aquesta benedicció i perquè tot el procés de gestació ha acabat amb molt bon resultat, i és un plaer el veure com el Senyor va beneir a les nostres famílies. Per altra banda, voldria donar una especial benvinguda a la Sònia, que ens acompanya des de fa unes setmanes, i és un plaer veure com persones del barri s'interessen i van buscant a Déu, i per tant és un goig tenir les portes obertes i desitgem que et trobis superagust entre nosaltres i que et trobis molt benvinguda. Bé, doncs tenim una quantitat important d'activitats per aquesta setmana. Aleshores, per començar, demà hi ha l'excursió unida al Parc de l'Hostal del Fum, que és allà a Palau-solità i Plegamans. Com cada any, teniu la possibilitat de poder gaudir del dia junts amb germans de moltes altres esglésies, i per tant us animem a que també pugueu anar-hi a gaudir d'aquest temps. Per altra banda, el dimarts tenim amb la Joana el taller de manualitats de Mahaba, també el Casal Kids a 5:15 i a 7:15 la reunió de pregària amb presidència de la Carme Atenes i el devocional de Toni Massons. Molt bé. Per altra banda, tenim el dijous Teens Plus a 5:15 i el dijous també un culte unit de pregària de les esglésies del Vallès Oriental a les 8 del vespre a Cardedeu. Doncs també animar-vos i engrescar-vos a que pugueu tenir aquest temps de pregària junts amb germans de moltes altres esglésies del Vallès Oriental. En quant al dissabte, dia 6, Joel, si pots posar del dia 6 el cartell. El grup Mahabba
que està especialment adreçat a persones de rerefons musulman, i és el dia 6, el darrer es va celebrar el desembre, si no recordo malament, i va ser un èxit, i per tant ara es repeteix un dinar internacional. Tenim que dir-vos que per raons de capacitat hi ha una prioritat, una prioritat a persones de fora de l'Església, amb aquest rerefons, però de gent de molts altres països també, i per tant demanem que estiguem tots pregant perquè sigui un moment de testimoni, de donar acollida, del que parlàvem aquest matí a primera hora de ser una església acollidora, i per tant que sigui una ocasió bona per compartir un àpat. Hi haurà menjars de molts països i un concurs de... No hi és. I un concurs de postres. Els premis ja estan preparats i és un testimoni molt maco. Jo us demanaria que pregueu i que si teniu persones d'altres països que puguin estar interessades en aquest dinar internacional, contacteu amb l'Amos. Patricia, exacte, està per aquí. Molt bé, super. Aleshores, és un temps que val la pena que al voltant d'una taula on hi ha menjars de molts països, que hi hagi aquest temps de compartir el missatge de Jesucrist. D'acord? Per altra banda, també el dia 6, que això és no parar, aleshores el dia 6 hi ha la Conferència Missionera de Catalunya, que es portarà a terme a l'Hospitalet. Serà de 10 del matí a crec a 6 de la tarda, on s'expondran una sèrie de projectes i es compartiran la inquietud de poder predicar l'Evangeli en un món tan secular en el que ens envolta. Per altra banda, tenim ja per acabar la setmana, el diumenge dia 7, la presidència de Rubén i en la predicació del Marcos en persona, i continuant amb la sèrie de Vivint en temps convulsos. També altres temes per més endavant. Recordeu els joves? Joves, esteu? Vale. Els joves teniu un recés el dia del 26 al 28 de maig, entenc que és el darrer cap de setmana de maig, a Sant Pau de Segúries, a Girona, i per tant que ningú pateixi per tema de calés, d'acord? Qui tingui limitacions o tingui algun problema que directament parli amb els líders i que per tant ho plasmi i ho presenti. No ha d'haver-hi que aquesta no sigui la raó per compartir aquest temps amb els joves. I Joel, podries projectar el dels viatges missioners? També des del DEM estem organitzant els viatges missioners d'aquest estiu. És tot un repte i per tant, aquí sí que estem organitzant un viatge a Albània, que la intenció és que jo el lideri, si algú se'n refia, doncs es pot arriscar a acompanyar-nos. Aleshores, és un projecte molt maco a Albània, que serà a l'agost, segurament a la segona quincena d'agost, i que l'objectiu, com bé siguin els darrers anys, és de donar suport a un campament allà a Albània que està dirigit per un matrimoni de francesos i que un enfocament especial és cap als nens de famílies desestructurades, entre d'altres. I per tant és un temps que anem a pencar, vull dir, no és anar a jugar amb els nens, és anar a pencar de valent, netejar i donar suport i manteniment. Per altra banda, el viatge a Macedònia, que seria per el setembre, que el dirigeix la nostra companya Lara, que és missionera americana i també està anant ja des de fa uns anys. I el viatge a Senegal és el més heavy, és el més dur. A l'estiu estàvem intentant organitzar-lo, però ha sigut molt difícil. Hem fet un viatge exploratori per veure de quina manera ajudar. És un ministeri molt maco que està portant a terme una parella, ell és senegalès i ella és argentina, i ella és infermera i estan donant suport sanitari i d'educació a la població local. Però és
és un país dur i, per tant, si algú té alguna necessitat o algun interès amb el tema, que parli amb mi directament, que ho podem començar a parlar d'opcions. Seria, evidentment, sota estricte ordre d'inscripció, perquè hi ha molta demanda, i jo us animaria que comenceu a pensar una miqueta si les vostres vacances voleu que també tinguin un contingut de servei al Senyor i de servei a persones en concret. Bé, doncs ja hem acabat el temps de comunitat i, per tant, ja donaríem peu a la predicació de Marcos, que està gravada perquè estan a l'assemblea anual de la FIEIDE, i jo us demanaria que anem a fer una pregària perquè el Senyor estigui actuant i estigui parlant-nos i que tinguem els cors oberts pel missatge que el Marcos ens ha de portar. Déu i Pare estimat, et donem moltes gràcies per aquest temps, per aquesta benedicció de poder estar com una família, tots plegats aquí al voltant de la teva taula, al voltant de la teva redenció. I és així com volem tu ens parlis, que tu vagis actuant, que tu toquis els nostres cors, que tu parlis a través del Marcos i que ens apropis a una realitat en la que com a família l'amor, l'estimació entre nosaltres i envers el proisme puguem créixer davant teu, Pare. I ho demanem tot en el nom del teu fill estimat. Amén. Buenos días. Seguimos en nuestra serie Viviendo en medio de tiempos convulsos y esta mañana acercándonos al tema de vivir en esperanza más allá de la división, que es la importancia de la iglesia local y de las relaciones interpersonales. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y cuando pensamos en las relaciones interpersonales, hay muros que dividen tu mundo, contigo a un lado, y algunas personas al otro lado. Al otro lado quizás está la persona a la que has aprendido a ignorar o incluso menospreciar. Bueno, no sé, tal vez es el jefe forrado de dinero que no le importa otra cosa que él mismo. Quizás es el inmigrante o la persona sencilla y con pocos recursos que tienes cerca. Tal vez esa persona que piensa distinto a ti en cualquier ámbito de tu vida. Pero el Evangelio, nos dice este texto, derriba esos muros. Y si aún existen, necesitamos que el Evangelio arroje luz a esas áreas de nuestra vida y que nos ayude en nuestras relaciones, especialmente en el marco de la comunidad de fe, aquí en la iglesia. Y eso no es solo una aspiración del Evangelio, es una realidad. Cuando nos acercamos a los Evangelios, leemos, por ejemplo, el gran muro que existía entre judíos y samaritanos. Se acusaban de apostasía, de endogamia, de deslealtad al templo donde tenían que adorar. Hasta evitaban cruzarse en el mismo camino. Como cuando evitas a alguien en el pasillo, ¿no? Y te vas por el pasillo de al lado porque no te quieres cruzar con esa persona. Pero Jesús cambió las reglas
Pasó casi todo un día en un pozo de Samaria dialogando con una samaritana, y eso cambió siglos de distanciamiento y sufrimiento. O otro de los casos que nos cuenta Lucas en el libro de Hechos, ¿cuánta distancia había entre Felipe y el eunuco etíope? Ambos se habían criado en una región cercana, pero físicamente eran diferentes. Felipe era de color más claro, el eunuco sería negro. Felipe tenía 4 hijas, el eunuco tenía niveles bajos de testosterona y no tenía mujer ni hijos. El eunuco tenía suficientes recursos económicos para viajar solo. Felipe era un pobre refugiado que había sido desterrado de Jerusalén. Estos dos no podían ser más distintos, pero Felipe era uno de los miembros fundadores del equipo de Jesús contra la intolerancia e hizo saltar el muro que había entre ellos por los aires. Porque la cruz de Cristo hace nuevas todas las cosas, que este es el corazón del Evangelio. Hasta nosotros mismos. Nos cambia, nos transforma y supera toda barrera física, de mochilas o experiencias comunes, difíciles, de separación, cualquier barrera, para unirnos. Primero nos une a Dios y luego nos une entre nosotros. Dejadme comenzar con una primera observación al texto que nos da 3 herramientas para crecer en amor. El domingo pasado, Jonathan nos sugería que en Jesús tenemos una nueva identidad, que esa nueva identidad nos une a una nueva familia, la familia de Dios, que es la Iglesia. Y en este contexto Pedro empieza diciendo que el amor sincero y profundo de unos hacia otros debe ser la característica principal. Lo vemos en el versículo 22 y versículo 23. Tenéis que amaros unos a otros. Tenéis que hacerlo con un amor sincero. Dice, amaos profundamente, de todo corazón. Y además Pedro añade que tenemos todo lo necesario para que ese amor sea una realidad. Y él menciona 3 cosas que promueven ese amor y ese apoyo mutuo. Primero, habla de la obediencia a la verdad. En segundo lugar, de la pureza de alma. Y en tercer lugar, de la falta de hipocresía. Ahora, ¿cómo conectan estos 3 elementos entre sí? ¿Y cómo conectan con el amor mutuo? La obediencia a la verdad, la pureza del alma y la falta de hipocresía. Cuando Pedro habla de la obediencia a la verdad, está hablando de que esa verdad es el Evangelio, que es un Evangelio que se fundamenta en el amor de Dios por ti y por mí. A pesar de que no lo merecemos, es un amor que se da y a Dios no le importa cómo somos, no le importa de dónde venimos o en qué barrizal está metida nuestra vida. Es un amor que está dispuesto a ensuciarse porque Dios se involucra en tu vida para rescatarla. Un amor que gracias a Jesús pasa por alto las ofensas, los desprecios y cualquier ataque injusto que hemos dirigido contra Dios. Si esta es la relación vertical entre Dios y tú, entre Dios y yo, ahora, ¿qué nos enseña ese marco relacional en el plano horizontal? Yo y el prójimo, nosotros y el prójimo. Ser obedientes a la verdad significa que no tenemos que mirar al prójimo con la perspectiva distorsionada de nuestros prejuicios, sino que podemos verlo como Dios lo ve y amarlo como Dios lo ama. Y esto tiene un efecto purificador o restaurador en nosotros, porque nos limpia, nos corrige nuestra perspectiva, por así decirlo, limitada o condicionada del otro. Nos ayuda a eliminar el prejuicio, el resentimiento, las heridas, cualquier rencor que haya hacia el otro. Y ahora, en ese estado de sanidad de nuestra alma, el Evangelio nos ayuda a amarnos sin fingimiento, sin hipocresía, sin necesidad de una relación de mínimos, una relación solo cordial, sino con un amor profundo y sincero. No nos ciega o hace ignorante frente a las faltas del otro. Sería absurdo negar que el otro me ha hecho daño. Pero a pesar de tomar conciencia de las faltas del otro, el Evangelio nos da la gracia para pasarlas por alto. En este texto Pedro está usando 2 palabras griegas para describir el amor al que está haciendo alusión. Una es philos, que casi siempre se refiere al amor fraternal entre amigos,
y la otra es ágape, que es un tipo de amor mayor, más divino. Y esta palabra ágape, ese amor divino, es la que se usa en el amaos unos a otros del versículo 22. El comentarista Kenneth West dice sobre esto, dice, si los cristianos mezclaran las dos clases de amor, saturaran la ternura y el afecto humano con el amor divino con el que son exhortados a amarse el uno al otro, entonces ese efecto humano sería transformado y elevado a algo celestial y posible, más allá de toda barrera. Y acaba diciendo Kenneth, hay mucha ternura y afecto filo entre los santos y muy poco del amor divino ágape. Quizás hemos de hacer una parada y dejar de pasar zigzagueando a toda velocidad por el lado de cada una de esas personas con las que tengo una relación deteriorada, rota o desgastada. Hora de ser honesto conmigo mismo y descubrir que consciente o tal vez inconscientemente soy borde o negativo con aquel hermano o hermana, que tengo prejuicios, incluso aunque algunos de ellos sean verdad, que he metido bajo la alfombra nuestros conflictos y eso condiciona nuestra relación, que guardo rencor o indiferencia o que mantengo una actitud condenatoria. Y desde esa reflexión, dejar que la luz de la verdad de Dios se encienda en mi corazón, en mi actitud y traiga sanidad. Bueno, 3 herramientas para crecer en amor. En segundo lugar, quiero compartir 4 recordatorios necesarios que nos invitan a amarnos y a formar parte de esa familia de la fe de manera saludable. Nos dice, el primer recordatorio que nos da Pedro en el versículo 23 es que somos hijos del mismo Padre. Hay varias clases de nacimiento en la familia humana, pero en la familia de Dios todos nosotros empezamos de la misma manera, adoptados. Esa adopción nos sitúa bajo un mismo Padre, que es Dios, al que llegamos a través de Jesús. Así que nuestro trasfondo, nuestra educación, nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo o cuánto dinero tenemos en el banco, estos son cosas irrelevantes. Independientemente de esas cosas, todos nacimos, renacimos y somos hermanos y hermanas en el Señor. Hijos de un mismo Padre. El segundo recordatorio que nos hace Pedro es que recibimos nuestra educación de la misma fuente. Dice que nuestra vida eterna proviene de la palabra de Dios y habla de que es una palabra que permanece para siempre. Es esa fuente de verdad confiable, pero de la que tenemos que beber, llenarnos y dejar que nos transforme, pero para que esa semilla que la palabra siembra en nosotros produzca fruto y haga su obra en nosotros, tenemos que darle la autoridad y el uso que Dios espera que tenga. Porque no pasa de manera automática, esto no es ciencia infusa, solo porque al exponernos a la misma fuente de verdad, eso ya provoque un cambio en nosotros. Todos podemos escuchar el mismo sermón hoy, pero a menos que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones preparados, esa semilla será recogida por Satanás y sacada de nuestra vida. Puedes sentarte a escuchar la misma presentación de la palabra, de la verdad. Incluso puede cambiarte en un instante a ti, pero la persona que tienes al lado, escuchando la misma información, puede continuar insensible a la voluntad de Dios. Tenemos la responsabilidad no solo de escuchar la palabra, sino de obedecerla y de dejarnos que nos examine, que revele lo que no está bien. A mí nunca se me ha dado bien la música, así que puedes meterme en una habitación con una docena de pianos Steinway y dejarme allí horas, pero aún así no podré sentarme y tocar algo decente en ese piano. Puedes poner un pianista en cada uno de esos 12 pianos y exponerme a horas exquisitas de música, pero aún bajo ese contexto estimulante no podría sentarme a tocar.
Sacarle música a esas teclas blancas y negras tan apreciadas cuesta trabajo, cuesta compromiso, cuesta intencionalidad, dedicación, clases privadas, incontables horas de práctica y la ayuda de un profesor o profesora. Y es el Espíritu Santo, nuestro profesor, que nos capacita en ese sentido. Somos hijos del mismo Padre. En segundo lugar, recibimos nuestra educación de la misma fuente poderosa, la palabra que nos transforma. El tercer recordatorio que nos hace Pedro es que tenemos las mismas luchas. Capítulo 2, versículo 1. Desháganse de toda malicia, conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos, toda clase de comentarios hirientes. No dice, vosotros que hacéis estas cosas, quitaros de ellas. Vosotros, está bien, lo hacéis bien. No, todos estamos incluidos ahí. No sé si te estás preguntando o en alguna relación rota te has preguntado qué rompe la comunión. ¿Qué previene que nos unamos? Bueno, Pedro nos da una lista de cosas en este versículo y en momentos de debilidad nos apalancamos en ellos. Pero Dios dice, deséchalo, elimínalo. Si deseas superar las divisiones que podemos tener, más allá de las diferencias, si deseamos llegar a ser uno en el Señor, tenemos que abandonarlos. Y solo por su gracia y la capacidad que encontramos en el Espíritu seremos capaces de hacerlo. Maldad es un término general para hablar de hostilidad y de intención de hacer daño. Engaño e hipocresía nos hablan de dobles intenciones, de falsedad, de doble ánimo, de dos caras. La envidia no es solo un sentimiento oculto por la ventaja del otro, sino que yo lo quiero para mí, porque no me parece suficiente lo que Dios me ha dado, o el lugar en el que me ha puesto. La calumnia es hablar mal de alguien para perjudicarle o beneficiarnos a nosotros sobre él o ella, a veces mintiendo, otras veces exagerando o distorsionando la verdad. Y todas estas cosas dificultan el segundo gran mandamiento. ¿Os acordáis cuál es? Mateo 22:39. Amar al prójimo como a uno mismo. Todas estas cosas dañan nuestras relaciones y destruyen la comunidad. Y aquí cuando Pedro utiliza el verbo abandonar, suele usarse ese verbo para desvestirse. Como si alguien se quita un jersey y lo deja ahí al lado y ya no lo usa más. Estas cosas son prendas de vestir antiguas, viejas, inútiles, propias de un código de vestimenta, de un espacio que ya no debemos frecuentar. Tenemos las mismas luchas. Y el último recordatorio que nos hace Pedro es que estamos enfocados en los mismos objetivos. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Como bebés recién nacidos, desead con ganas la leche espiritual pura. ¿Para qué? Para que crezcáis a una experiencia plena de la salvación. El objetivo de todo esto es madurar, no seguir siendo niños. Pedro nos dice madurad. ¿Para cuál es el modelo de maduración? Es Jesús. Él ha sido su modelo de maduración. Durante 3 años y medio, Pedro siguió a Jesús a todos los sitios donde iba. Y ese espacio compartido con Jesús le ayudó a madurar. Pedro se impregnó de Jesús, Pedro se impregnó de su persona, de su mensaje, de su obra, de su ejemplo, de su corazón, del efecto de Jesús en su vida. ¿En qué piensa la gente después de hablar o pasar un rato contigo? ¿En qué piensan después de haber trabajado contigo? ¿Qué sensación dejas a otros después de haber estado con ellos a la mesa? En una reunión de trabajo, tras una actividad o en una reunión en los ministerios de la iglesia donde estás involucrado. Nuestras relaciones con otros deben edificarse e impregnarse sobre el ejemplo, el mensaje, la obra y la persona de Jesús. Y esto es tan básico que es de P2 de cristianismo. Cuando tenemos 2 o 3 años en la guardería y en el colegio, se nos insiste en ¿qué? Nos enseñan comparte, no pegues, ordena después de jugar, limpia el vaso y los cubiertos, el plato después de usarlos, no cojas lo que no es tuyo sin permiso, pide perdón si le has pegado a otro niño o has sido injusto. Hemos de madurar.
hemos de crecer, no hemos de conformarnos ni estancarnos, y no valen excusas. Hay razones para unirnos, hay razones para amarnos. Así que busquemos la unidad con un amor transversal que vaya más allá del compañerismo, que esté impregnado del tipo de amor con que Dios ama, un amor que supera todo prejuicio, todo daño sufrido, porque reconoce en mí la misma potencialidad de dañar que otro ya ha expresado hacia mí. Y no es fácil transitar por la vida cuando hay relaciones rotas, cuando nos hieren, cuando nos desprecian, cuando nos maltratan física, verbal, emocional o incluso espiritualmente. Es desgastante y genera un gran peso vivir con rencor, con odio, con resentimiento o con indiferencia por causa de otros. La falta de perdón nos esclaviza y nos consume. Pero la buena noticia que debe esperanzarnos es que Dios nos ha llamado a ser parte de una familia nueva, que tiene nuevos patrones donde la referencia de Jesús, de su palabra, del Evangelio, nos ofrecen la posibilidad y la capacidad de vivir en un paradigma diferente, más significativo, más profundo, más saludable, más sanador, un ecosistema de restauración y de amor más alto y más capaz. Una familia como la que formamos nosotros, con la que podamos transitar por las dificultades de la vida sintiéndonos acompañados, sintiéndonos entendidos, no juzgados y en un espacio seguro de confianza, que entiende que somos diferentes, pero que en Jesús hay más cosas que nos unen de las que nos separan, que podemos recibir un amor condicional y no fingido porque tenemos acceso e imitamos el amor divino que está a nuestro alcance. Y esto es un contexto relacional de esperanza. Este texto nos llama a que nos apoyemos y nos ayudemos unos a otros. Nos llama a confiar unos en otros y a cuidarnos mutuamente. Y hemos empezado a hablar este año de pastoral comunitaria, a orar unos por otros pidiendo el auxilio de Dios y su poder para hacernos madurar y crecer, a perdonarnos y restaurar relaciones. ¿Qué muros existen aún en tu vida, en tu mundo, en tu día a día? ¿Quiénes son tus samaritanos? ¿Quiénes son tus eunucos etíopes? ¿A quién has aprendido a menospreciar o apartar de tu vida? ¿A quién evitas? En los años de inicio de la iglesia primitiva, el emperador Adriano envió a uno de sus siervos llamado Arístides a espiar a esas primeras comunidades de cristianos. Una de sus conclusiones fue: se aman los unos a los otros. Esto es nuevo para nosotros, esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Lo hemos escuchado en nuestros contextos, pero sabemos también cuán frecuente es que en nuestras iglesias se experimente, se hieren, se juzgan, se critican unos a otros. El llamado es a amarnos con ese amor sublime. Y la unidad no es uniformidad, no nos equivoquemos, no tenemos que parecernos, ni siquiera pensar de la misma manera. El cuerpo está compuesto por muchas partes diferentes. Y permitidme ser disruptivo, ni siquiera ores por la unanimidad, porque podemos estar en desacuerdo. Es posible que tengamos unas cuantas diferencias entre estas cuatro paredes, pero tenemos que ser una unidad. Nuestros ojos en una misma meta, nuestros corazones en el mismo lugar, nuestro compromiso al mismo nivel y nuestro amor unos por otros, genuino y entregado. Tu hermana y tu hermano te necesita a ti y tú necesitas a tu hermano y a tu hermana. Así es como Dios ha diseñado esta nueva familia. Necesitamos seguir dejando que Dios trabaje y desarrolle una comunidad unida en nosotros, donde todos nos sintamos aceptados, comprendidos, no juzgados, acompañados y estimulados. Y que eso no solo sea un espacio de bendición para nosotros y nuestras familias, sino un llamado a quienes no forman parte de la familia de Dios, para que deseen formar parte de ella, buscando a Dios como Padre de sus vidas y encontrando en nosotros una nueva familia con un nuevo paradigma mucho más significativo. Así que el Señor nos ayude, arroje luz a nuestros corazones
y a nuestras experiencias y nos dé la capacidad para sanar relaciones y para cuidar de la unidad y estimularnos a amarnos sinceramente unos a otros. Bien, pues mientras el equipo de alabanza sube, vamos a finalizar este culto con una canción y con el deseo de que el Señor nos guíe en este proceso de amarnos mutuamente, que seamos una familia de acogida, sanadora, en el que el Señor reine en cada uno de nosotros y que no olvidemos a los últimos que decíamos, ¿no? A los que están fuera, no olvidemos la tristeza y el mundo perdido que deambula por la calle y con el que también interactuamos. ¿Vale? Pues vamos a acabar con esta alabanza. Hem començat el culte d'avui amb una cançó nova i anem ara a tornar-la a cantar tots junts. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la Iglesia comentó, por su Espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él.
reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Bueno, pues concluimos el primer turno y por si acaso no se ha entendido bien anteriormente, y ahora ya daríamos paso al segundo grupo. Por lo tanto, los que habéis venido en el grupo primero, os invitaría que de una forma ordenada, rápida, ágil y silenciosa pudierais salir al exterior. Pues bueno, doncs anem a continuar amb la segona part, el segon torn, i bueno, aquest diumenge ha estat un culte peculiar, amb la predicació projectada, d'acord? Però bueno, al final jo crec que el missatge és l'important i el suport s'ha de buscar alternatives. Bé, doncs en el text que hem llegit i que el Marcos ha reflexionat, ens ha convidat a derribar murs, a derribar obstacles. I en aquest sentit, i a que puguem detectar on els hem construït i qui ha quedat a darrere d'aquest mur. Que moltes vegades ens protegim i ens blindem i busquem que el que no ens agrada quedi fora. Aleshores, jo us convidaria que anem al Salm 133, on podem veure com el salmista reflecteix la seva lloança i el seu goig en un context en el que els peregrins de diferents llocs de Judea i d'Israel es desplaçaven a Jerusalem. I aquí el salmista ho explica i ho transmet d'aquesta manera. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. O sea, que lo impregna de la cabeza a los pies. Y también dice, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces, aquí vemos que este salmo se utilizaba para dar la bienvenida a los peregrinos que cada año se desplazaban a Jerusalén. Por lo tanto, de diferentes ubicaciones, como ahora nosotros. Venimos de diferentes comarcas o de diferentes localidades y en el que venimos a alabar al Señor. Y aquí el salmista refleja esa bendición, pero lo enfoca buscando una bendición completa, una bendición sentida. Entonces, aquí habla de Jerusalén, porque era donde se dirigían los peregrinos, y nosotros continuamos siendo peregrinos. A mí es un concepto que me recuerda la temporalidad, me recuerda la transitoriedad de mi vida y me recuerda que no estoy aquí de una forma permanente y que el Señor nos va guiando por ese camino. Y entonces, ahora ya no hablaríamos tanto de unos peregrinos como en aquella época, sino que hablamos de una nueva familia de hermanos, de una hermandad, cada uno hijo de sus padres, pero con un elemento común que nos une. ¿Y de qué habla el Salmo? Habla de aceite, habla del óleo. En este caso, cuando Aarón fue ungido en su consagración como sumo sacerdote, con Moisés, pues en ese momento es cuando se hace la unción. Pero la unción, así como también habla del rocío, nos traslada un elemento de sanación, un elemento que hidrata, que suaviza, que refresca en medio en un contexto de adversidad como en el que vivimos. Y por lo tanto estamos hablando de que es un salmo que induce
y reflexiona sobre el valor, el precio, lo valioso que es que estemos unidos por algo intangible como es la fe en el Señor, por una redención, por una intervención en nuestra vida a través de su mano, de su redención en nosotros. También Marcos nos ha ofrecido herramientas y recordatorios para crecer en amor hacia los demás desde nuestra nueva familia, sin excluir a nadie. Pero ¿quién forma esa nueva familia? Entonces os invitaría a, brevemente, en Mateo 12, del 48 al 50, muy brevemente dice, pero respondiendo él al que se lo... Perdón, el 47... le preguntan por quiénes que han venido tu madre y tus hermanos, y él dice, pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es el elemento no sanguíneo, sino el elemento de fe y de voluntad de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, los que nos hace hijos y hermanos, hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Entonces somos hijos adoptados por un mismo Padre, somos una nueva familia de la fe, con una relación espiritual con Cristo. ¿Por qué? Por lo que nos une en la obediencia a su voluntad y abierta a todos los que están por llegar. Una visión estanca, cerrada, en la que excluimos a los otros, creamos muros, es una visión no cristiana. Y yo incido mucho en que no perdamos de vista que detrás de esa puerta hay muchas personas que buscan a Dios y nosotros no hemos de dejar la puerta cerrada, sino todo lo contrario. En esa familia de Jesús que vino a crear, no hay excepciones, no hay exclusiones, no hay estatus social, no hay estructura jerárquica y menos patriarcal como en aquella época en la que los niños y las mujeres no valían nada, donde tampoco hay intermediarios. El único intermediario es Jesucristo. Y tampoco hay maestros de la ley, pues todos aprendemos juntos. Y sin encerrarnos en nosotros mismos, sino en una congregación abierta y acogedora a los últimos, a los humildes, a los pobres, a los necesitados. ¿Y por qué? Porque los últimos serán los primeros, porque de los que son como niños es el reino de Dios, porque donde no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, libre ni esclavo, y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Por tanto, ¿Jesús a qué vino a la tierra? ¿Vino a constituir una institución o vino a constituir un organismo? No, lo que vino es con el propósito de dejar una herencia que sea una congregación, un movimiento de testigos que proclaman el reino de Dios en una actitud de servicio y con amor. Pues vamos a pasar al tipo de alabanza y... Venid a ver la obra de Dios, naciones a sus pies. Quebranta lanzas y arcos, a las guerras pone fin. Oh poderoso de Israel, a nuestro lado estás. Andamos con fe en Dios, el que los carros hace arder. Señor de las huestes, estás con nosotros en medio del fuego, en el temporal vas delante.
Dios de Jacob, grande y feroz, tu voz levantarás. La tierra se inclinará, montañas moverá. Conoces nuestro corazón y aún nos dejas vivir. Dios que derrites montes, ven, lucha y véncenos. Dios que derrites montes, ven, lucha y véncenos. Señor de las huestes, estás con nosotros en medio del fuego, en el temporal. Vas delante en duras batallas. ¿A dónde iremos sin nuestro Señor? Si ruge el mar, eres Señor, quien calma viento y tempestad y da descanso al corazón. Aunque la tierra pase y las montañas se derrumben, sé que nuestro Dios está en control. Si ruge el mar, eres Señor, quien calma viento y tempestad y da descanso al corazón. Aunque la tierra pase y las montañas se derrumben, sé que nuestro Dios está en control. Señor de las huestes, estás con nosotros en medio del fuego, en el temporal. Vas delante en duras batallas. ¿A dónde iremos sin nuestro Señor? Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad
manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene,
tiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Volem veure com s'aixeca el coix i la vídua i el pobre canta que Jesús el teu amor és gran. Que aquesta ciutat s'ompli de tu, la teva justícia regni aquí, el teu nom sigui reconegut. Que vingui el teu regne, vingui el teu regne, vingui el teu regne avui. Que vingui el teu regne, vingui el teu regne, vingui el teu regne avui. Volem veure les vides canviar, davant teu tothom agenollat, la foscor i la mort ja has derrotat. Déu, aixeca'ns del nostre seient, esperit encén la flama, desperta el teu poble endormiscat. Que vingui el teu regne, vingui el teu regne, vingui el teu regne avui. Que vingui el teu regne, vingui el teu regne, vingui el teu regne avui. Dona'ns fe, dona'ns fe en el teu poder, dona'ns fe, dona'ns fe en el teu poder. Volem ser les teves mans i els teus peus, dona'ns fe,
Dona'ns fe en el teu poder, dona'ns fe. Dona'ns fe en el teu poder, dona'ns fe. Dona'ns fe en el teu poder, volem ser les teves mans i els teus peus, dona'ns fe. Que vingui el teu regne, vingui el teu regne, vingui el teu regne avui. Que vingui el teu regne, vingui el teu regne, vingui el teu regne avui. Amén. Hola? Sí? Ara. Anem a concluir aquest culte donant les gràcies al Senyor. Déu i Pare estimat, gràcies per el teu gran amor, que som incapaços ni d'abastar, ni de comprendre, ni tan sols apropar-nos, Pare. Gràcies perquè tu vas redimir-nos i vas morir en la creu per nosaltres, per la teva redenció i perquè vas ressuscitar, i amb això ens esperes i vols que t'esperem amb decisió, amb determinació, a ser més enllà que creients, ser els teus discípuls i poder honrar-te en la nostra vida plena d'imperfeccions, però amb una clara voluntat d'obeir-te, Pare. Et donem gràcies per aquest temps, per aquest dia. Et demanem que guardis els que venen de l'assemblea, que tothom torni sa i estalvi a casa seva. I et demanem, Pare, que també ens guardis a nosaltres, que puguem identificar i derribar aquells murs que hem construït al voltant nostre i adreçar-nos a la gent que ha quedat a darrere, a la gent amb la qual mirem d'evitar, Pare. Dóna'ns la humilitat, dóna'ns el teu amor, perquè sense tu ni aquest amor no podem fer res ni som ningú, Pare. Tu ens has donat la teva redenció i ara som fills teus i amb això et volem proclamar i honrar en les nostres vides. En el nom del teu fill estimat. Amén.